Vamos a la tertulia como todos los jueves. María Amparo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí sentada. Ricardo Rafael, ¿cómo te va? Muy feliz de estar en este espacio de libertad de expresión. A ver, hace un ratito le preguntaba a Martín Carmona dónde quedó la bolita. Vamos a empezar por la cuestión petrolera, que es, digamos, lo más reciente. Después le echamos un vistazo, si les parece, también a lo que dijo Emilio Choaifet, el corte de caja de la reforma educativa. Pero a ver, el día de ayer dijo Romero Deschamps, señores, si saben contar, no cuenten con un recorte de personal. Y uno dice, oiga, pues la empresa anunció por todo lo alto que habría un recorte adaptándose a los tiempos, digamos, estrechos que vivimos, tanto de precio del petróleo como de la producción mexicana, que se ha desplomado de una manera brutal. Está también todo el tema que el presidente lanzaba ayer, de cómo están desangrando, así el crimen está desangrando a la paraestatal. Y pues dijo Romero Deschamps, señores, pues será el sereno, pero de aquí no se van. Por lo menos, mi dicho es que no hay recorte. ¿A quién le creemos? Por eso digo, ¿dónde quedó la bolita? ¿Le creemos al director de Pemex o al secretario general del sindicato? María Amparo. Oye, pues un primer comentario es ahora que se habla de que si los viejos tiempos del PRI, etcétera. Esto no puede ser, no puedes tener dos mensajes. Estábamos hablando la semana pasada de aquí. Los viejos tiempos del PRI, ¿te refieres a qué? O bueno, los de ahora. Cuando estábamos peor, estábamos mejor, o cómo es lo que se dice ahora. No me haga hablar más usted, pero no puede ser, ¿no? Estamos estrenando comunicación social, lo mencionamos la semana pasada aquí en la tertulia, de manera además bastante positiva, y en una de las cosas más importantes, que es la expropiación, bueno, el aniversario de la expropiación petrolera, que por cierto es la segunda ocasión post-reforma constitucional, y no hubo, digamos, estuvo todo en orden, etcétera, y de repente tienes dos mensajes totalmente contradictorios, uno por parte del sindicato y el otro que ha hecho Emilio Lozoya, tanto en sus comparecencias estas de la nueva comunicación social como el secretario de Hacienda. ¿A quién le creemos? Luego uno se pregunta por qué, Leonardo, se está perdiendo tanta credibilidad en este gobierno, ¿sí? No pueden ser esos dos mensajes con una diferencia de, pues, ¿qué te gusta? 6 días, 7 días entre un mensaje y el otro. Tendrá que haber recortes, nos los advirtieron desde que se anunció la reforma energética, la entrada, tienes que hacer más competitiva a la empresa. Entonces, bueno, yo tiendo a creer que va a haber estos que son que son contradictorios, no hay duda, porque por un lado, además nos prometieron efectivamente que habría una, digamos, nueva administración, ¿no? Es una empresa, ¿cómo le llaman ahora? Productiva del Estado, tenía que tener, esa fue una de los compromisos de los dos titulares de las empresas productivas del Estado, que en un año tendrían un nuevo esquema, porque tanto CFE como Pemex tienen este problema que los sindicatos gravitan en un montón de decisiones. Esa es una, pero la pregunta, Ricardo, María Amparo, Ricardo, te la hago a ti de manera directa, es, ¿esto hay que tomarlo como un desafío o como un cinismo extraño? Porque cuando Romero Deschamps dice, señores, todos aquellos que están esperando un recorte quedarán desilusionados, y no sé si se lo mandaba con los atentos saludos al director general de Pemex o a la opinión pública, pero en fin, ¿es un desafío o un cinismo extremo? A ver, déjame entrar primero por el mensaje del presidente, que yo creo que sí merece subrayarse. Claramente la empresa está herida por la corrupción, está herida por el robo de gasolina, por el robo en los ductos, está herida por el abuso que incluso los empleados de Pemex han sostenido y que han sido partícipes y cómplices de esa corrupción. De ahí que el llamado para que se apruebe lo que han denominado la Ley General para prevenir y sancionar los delitos cometidos en contra del patrimonio nacional en materia de hidrocarburos, creo que sea un anuncio que merece destacarse. Que ya lo aprobó el Senado, ¿no? Está claro que ese será el instrumento para volver a Pemex una empresa mucho más eficiente con sus recursos y blindarse frente a intereses ajenos o extraños. Ahora, ¿es el sindicato, es una pregunta suelta manera de provocación, un agente extraño a la eficiencia de Pemex? Hay quienes pensamos que sí. Francamente, ese sindicato tiene no solo como principal misión la defensa de los derechos de los trabajadores, es una empresa en sí misma que participa de algunos de estos actos de corrupción, que se vuelve contratista, que se vuelve, en fin,
cómplice en más de un sentido de lo que el presidente señaló ayer como necesario de combatir. Claramente va a enfrentar el sindicato y esos núcleos un embate serio. Y uno de los embates que seguramente enfrentará, y no me refiero al recorte presupuestal inmediato, es que muchos de estas empresitas del sindicato que le dan servicio a Pemex van a tener que cortarlas. Y mucho de ese personal que sobra, grasa, déjenme plantearlo, dentro del cuerpo del funcionariado de Pemex, va a tener que cortarse. Es inevitable. Y yo más bien veo ayer el discurso de Romero de Champs como un mensaje a sus leales militantes. No se preocupen, yo estoy aquí para defender su trabajo, que ni sueñen que habrá recorte pronto. En realidad les está anunciando lo que va a pasar. Si yo fuera hoy sindicalizado de Pemex, oiría exactamente el mensaje al revés. Este líder del sindicato está preocupado. Ahora, ¿fue desafío o no? Yo no creo que Romero, francamente, sea un individuo que desafía al presidente. Yo creo que pactó, decirle, déjenme en esta ocasión, usted va a anunciar lo de anticorrupción en Pemex, déjenme pactar que ahorita no vamos a correr a nadie para tener a la gente tranquila, no es tiempo de olas. Pero en realidad yo creo que es un mensaje hacia adelante, estoy quizá interpretando de más, pero lo veo en esa tesitura el asunto. Puede efectivamente ser así, pero bueno, en todo caso se lee esto como pues, mensajes cruzados. A mí lo que no me gusta nada, y retomo lo que decía Ricardo, y por supuesto lo que ocurrió la semana pasada, la aprobación de la ley por parte de los senadores. A mí me parece que endurecer las penas, dicen ahora les vamos a meter hasta 100 años, pues no resuelve absolutamente nada. Y en esa misma semana se daba a conocer que cuando la Cámara de Senadores aprobaba esa nueva legislación, que en teoría iba a generar efectivamente, bueno, le va a dar al Ejecutivo la posibilidad de tener penas muy duras, se hizo público que un senador había sido detenido por el Torito. Y yo decía, y lo lo planteo con ustedes en el tono más, digamos, analítico, omito el nombre del senador, diciendo, a ver, es mucho más persuasivo para cualquier persona que viola la ley pasar 8 horas en el Torito cuando sabes que te va a realmente ocurrir, porque le ha ocurrido a varios senadores, o sea, vamos los mexicanos efectivamente tomando conciencia de que si te tomas copas de más y sales manejando, te cae. Y seas senador o seas lo que sea, verdaderamente pasas la noche en el Torito. 8 horas. El propio senador dijo, oiga, ha sido una experiencia muy amarga. A que te anuncien que te van a encerrar 100 años porque eres una de las gasolineras, ayer publicaba el Universal o antier, que 7 de cada 10 te roban. Pues yo me imagino que los rateros estarán pensando, a ver, me dicen que me van a encerrar 100 años y defraudo aquí a la gente, o 60 años, o 30, o los que sean. O sea, la posibilidad de que eso ocurra es bajísimo. En cambio, la posibilidad de que te agarren con el Torito, aunque solo efectivamente te agarren 8 horas y te entamben, ese tiempo es lo suficientemente disuasivo como para que ese senador y muchos ciudadanos más no lo hagamos. No es seguir yendo, María Amparo, aunque me imagino cuál es tu respuesta, por esta lógica profundamente ineficaz de decir con populismo legislativo, les vamos a meter 100 años a los que le roben a Pemex. Es decir, oiga, pues si el problema es que los meta un día, pero que crean efectivamente que lo va a cumplir. María Amparo Casar. Pues sí, ya sabes, pero te agradezco que me des el micrófono para que lo digas. O sea, el otro día daba una conferencia con extranjeros y les decía, bueno, es que ahora sí ya se va a prohibir el robo de la gasolina. Yo sé que estaba abusando del lenguaje, pero no daban crédito. Yo como, bueno, es que pues, no estaba bien tipificado, etcétera, pero le van a poner unas penas enormes. De verdad, que no lo puedan creer. ¿Sí? No, digo, es estarnos haciendo tontos todos, man. Pues sí, en primer lugar no hacerse cargo de lo que ya ha demostrado una y otra vez las investigaciones sobre las penas, que es que está demostrado que a mayor número de años o a mayor número de monto de multa no disminuyen los delitos, ni incluso me voy a ir hasta el extremo, con la pena de muerte no disminuyen los delitos. A la gente no le da miedo, precisamente entre otras cosas, sí, porque dices que la posibilidad es muy chica, ¿no? Entonces, amarga la posibilidad, como decías, de el senador, ya habían agarrado al del Verde, ahora Corral, habían agarrado también a políticos importantes como Silva Herzog, así es. Entonces, pues yo creo que más les amarga verse en la primera plana, aunque también a eso ya se acostumbraron nuestros políticos más que las 8 horas. Yo digo pocas penas, pero efectivas. Al día siguiente que pasaban esta ley,
en donde ponen unas peras enormes, nos decían cómo nos roban a los consumidores en las estaciones de gasolina. Tanto que hubo gente que decía, oigan, ya adelanten y ya queremos ver a la Shell y a la Exxon despachando gasolina, a ver si ellos sí nos despachan litros a litro y no litros de 900 mililitros, que es otra cosa muy difícil de explicar cuando uno está en el extranjero y hablas de ejemplos de la corrupción. Entonces, a ver, voy a suponer que es complicado agarrar a los delincuentes, al crimen organizado, que es el que extrae de los ductos y que eso es más complicado. Pero vaya, ¿qué no nos pueden poner, sí, una inspección en las bombas de gasolina para que no nos roben de manera cotidiana eso que se llama el robo hormiga, nada más que no se lo hacen a Pemex, no lo hacen a nosotros, a Ricardo, a ti y a mí. Vamos a escuchar la opinión de Ricardo, nada más adelanto una cosa, digo, en este país Saviano lo han convertido en una especie de ídolo, el problema es que nadie lo lea, o sea, el tema no es solo el crimen organizado que se roba toda la, ¿cómo se llama? La gasolina, es las gasolineras que te lo venden participan y deberían ser tipificados como criminales organizados, porque es la misma cadena delictiva la que te lleva eso, desde gasolina robada hasta los robos, que es la norma, o sea, si 7 de cada 10 te roban, de decir, bienvenido al templo de los ladrones, entra usted a una gasolinera de petróleos mexicanos. Manera de hacerse rico, ¿no? Ricardo Rafael. Renta, una extorsión. Poco que añadir, si tú sabes que 2% o 2 de cada 100 delitos encuentran sentencia ante un juez, pues no te importa si la pena es de 10 o de 38 o de 150 años, pues existe un 2% de probabilidades de que te cachen. Entonces, en efecto, lo dices muy bien. A mí me parece ya demagogia cuando van subiendo los años, ¿no? Este anuncio del Verde, ¿no? Ahora sí hay 350 años de prensa, de prisión. Hombre, qué bueno, nadie vive esa cantidad. Ahora, va a haber una autoridad responsable de perseguir estos nuevos delitos, así como quedan tipificados. ¿Va a ser eficaz? Sí. Pues podemos dudarlo tanto como lo hemos dudado en todas las demás legislaciones, y ese derecho permanecerá hasta que veamos mayor eficacia. Para mí el enigma sigue siendo por qué el Torito sí lo respetamos o por qué el Torito ha ganado credibilidad, aunque no te meta 290 años a la cárcel, sino una noche. Y tienes la certeza de que te llames como te llames, si te caen, te caen. O sea, ese es el tema. Y en cambio en esto, pues el presidente dice, aprueben la ley de robo de combustible. Pues, supongo que la van a aprobar. Muy difícil resistirse a eso. Pero a mí se me hace que nos estamos dando a tole con el dedo con ese tema. Más eficacia y menos leyes. Es mi punto de vista. A ver, en un momento más le echamos también un vistazo a lo que aprobó el tribunal, ¿no? Ratificó, porque tiene mucha miga ese tema, el tema del Verde, ¿no? Esta actitud absolutamente sistemática y desafiante. Hoy dice Mari Carmen Alaniz en un texto que fue su voto el día de ayer, oiga, es una infracción constitucional en toda la línea. Pero en este país parece que saltarse la Constitución no tiene ninguna consecuencia y no la tiene. Pero a ver, ayúdenme a ubicar lo que el día de antier dio a conocer el secretario de Educación. Platicamos ayer con él, me hizo toda una explicación completa, como es él, digamos, un hombre muy bien dotado desde el punto de vista retórico, particularmente enfático como buen abogado. Nos dio toda una explicación de dónde va la reforma y dónde está atorada. Me dejó perplejo, debo decir, el hecho de que, pues, dice el propio secretario que a la reforma le hace falta un elemento más para poder, por ejemplo, asumir las funciones que el gobierno de Oaxaca no asume, una especie de, o sea, de retrotraer la descentralización y decir, usted no hace su trabajo, lo hago yo. Entiendo que construyeron todo un edificio de no sé cuántos pisos, muy hermoso, y resulta que trae problemas de plomería serios. María Amparo Casar, ¿qué lectura tienes? Una primera es con respecto a la reforma educativa en general, y es un punto en el que creo que el secretario de Educación puede tener razón cuando dice, oigan, tampoco descalifiquemos y digamos que ya se fue o tiramos por la borda la reforma educativa por lo que pasa en Oaxaca o en Guerrero. Sí, o sea, México es más que Oaxaca y Guerrero, y tiene razón. Ahora es eso, tienes toda la razón, ya lo dijiste, también son México, y es muy importante. Ahí no tengo ahorita la cifra de Guerrero y de Michoacán, pero en Oaxaca, pues más de 2,5 millones de niños en edad escolar de primaria se quedan cada rato sin clases, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se tiene que hacer cargo el Estado. Después esta cosa como muy despegada del secretario Chuaifet, hablando del Estado como si él no fuera parte, ¿no? O del gobierno como si él no fuera parte.
Tercero, la inmediatez de la reforma, la inmediatez de los resultados. Tiene razón también, Chaifet. No podemos, no podemos esperar los resultados tan inmediatos de las reformas en general y en particular la educativa. Será en 12, 13, 14 años cuando podamos ver si estas reformas que se han hecho junto con la Ley General de Educación están rindiendo los frutos en términos de lo único que importa. Y creo que lo único que importa es si nuestros niños salen mejor preparados para enfrentar el mercado de trabajo. Esa es la verdadera prueba. Y si no hacemos, ya hicimos la parte legal, si no tomamos las medidas correctas para implementarlas, ese resultado, lo sabemos desde ahora, no va a ser el esperado. Y finalmente, lo del trato con la gente. Cuando Emilio Chaifet nos dice es un problema político y no le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, yo no estoy de acuerdo con esa. No. Me llevó yo sé hasta que tú me lo has explicado. No, él me dijo, bueno, cuando yo era secretario de Gobernación de bueno, Ernesto Zedillo, yo atendía a la CENTE. Es tanto como decir que el CENTE, el sindicato, no es un problema político, también es un problema político, la relación con el CENTE, tanto como lo es la CENTE. Una cosa es que el CENTE trabaje más de la mano con el gobierno y la CENTE más en oposición, pero yo diría que la CENTE también ha trabajado de la mano con el gobierno o el gobierno de la mano con la CENTE, porque no solamente, Ricardo, les ha seguido dando plazas, dinero, aire, oxígeno artificial, ¿sí?, sino que se ha encargado de que se reproduzca. Ahora vemos la firma con la CETEC de Guerrero, te pido, Ricardo, que más adelante valores, pero a ver, el corte de caja de Chaifet. A ver, perdón que los lleve a un ángulo específico, que es esta declaración de Chaifet de algo le faltó a la reforma para que el gobierno nacional pudiera entrar a resolver o subsidiar cuando hay problemas locales. A mí me genera un enorme ruido personalísimo en el oído. Y les cuento brevemente a ustedes y al auditorio por qué. Hace 1 año y medio aproximadamente publiqué un artículo donde yo afirmaba que el Estado y la reforma habían cometido un error cuando abrieron la puerta para que cada entidad de la República confeccionara su propio modelo de profesionalización. Un día después, Luis Vega García, titular de Asuntos Jurídicos de la SEP, me respondió furibundo en el Universal, diciendo que yo cometía un error al atreverme a afirmar que se habían abierto justamente esos hoyos de coladera por obra de la legislación. No entiendo a Chaifet, se los digo con franqueza. O sea, resulta que ahora ya se dio cuenta. Fue el secretario Chaifet el que promovió la confección de la ley secundaria en materia de profesionalización, donde se abrieron estos hoyos. A él no le tocó la constitucional, pero lo que sí le tocó fue confeccionar justamente esta deficiencia estructural de la propia reforma, ¿no? Qué precisión, y qué bueno que lo recuerdas, Ricardo. Es porque cierto, ayer vamos a tener un fragmento de lo que me dijo ayer Chaifet, y era faltante. Lo dices con una precisión de relojero. Así es. Espero que ya se haya dado cuenta y que en realidad lo que esté haciendo es aceptar con humildad, signo que no es de nuestros tiempos, el equívoco. No solo humildad, sino que tome, lo corrija, ¿no, Ricardo? Sí celebro, yo creo que coincide con la llegada de Treviño. Yo creo que la llegada del subsecretario Treviño a CEP es lo que está permitiendo como echar adelante con mayor músculo y mayor vigor enfrentar los problemas. ¿Y de qué fecha era el texto que a los días? Mira, es de enero 16 de 2014. Lo subimos al Twitter con la declaración que ayer hizo. Es la carta que manda Luis Vega, que me manda a mí en el Universal, y la réplica que le doy. Ahora, déjame ir al tema del CENTE, que ya María lo abordaba bien, solamente me extiendo un poco. A ver, no hay que confundir y suponer que la CENTE, la coordinadora, es un sindicato. No es. Los individuos que pertenecen a la coordinadora son del CENTE. A ver, la CENTE es una corriente dentro del CENTE. O sea, fue propaganda el Bester Gordillo de hará una cosa de 3 años, decir, ¡ay, somos una cosa distinta! No, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. O sea, a ver, es del CENTE, la 18 es del CENTE. Entonces, no veo por qué la autoridad educativa decide qué va a gobernación y qué trata él.
Y yo no sé cómo era la vida en época de Zedillo, pero hoy es así. Y sí me temo que seguirle dejando a Gobernación y a Luis Miranda el manejo, déjame plantearlo así, de la zanahoria, ¿no? Y dejarle a la CENTE el manejo del garrote, hace que el Estado abra demasiado sus brazos para enfrentar el problema. Es que es la misma autoridad la que tendría que negociar zanahoria y garrote, perdón que lo ponga así de simplista, a la hora de enfrentar los problemas. Porque de un lado Luis Miranda y del otro lado Chaufet, que nos agarran a todos confesados. Oigan, el tema de la firma que hace un ratito nos lo informaba Brenda Herrera con la CETEC, reconociéndole todas sus plazas, es decir, mutatis mutandis es el acuerdo al que llegaron con los profesores de Oaxaca, es decir, a ver, el censo lo hicimos, no lo aceptaron, bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a tener la conciliación de nóminas, lo que te da el Estado con lo que tiene la Federación, finalmente con movilizaciones y presiones han logrado que tal conciliación salte por los aires y se convierta en un documento político. A ver, les pregunto a nuestros dos analistas políticos, ¿es un buen negocio para el Estado mexicano intercambiar, digamos, la vigencia de el espíritu de una reforma educativa por un acuerdo político con esos grupos y en esa misma lógica decir, a ver, tengamos elecciones y que pueda celebrarse tanto en Guerrero como en Oaxaca, un proceso electoral razonable? Obviamente la presión en Guerrero es mucho mayor. ¿Es un buen negocio o es una componenda inadmisible? María Amparo Casar. Me parece que estás estrechando el pacto, las fichas de intercambio entre este gobierno y la CENTE, la sección 22. No se reduce nada más a que se puedan celebrar elecciones, ni en Guerrero ni en el caso de Oaxaca. Creo que hay más huevos en esa canasta, ¿sí? Hay más fichas de intercambio. Están comprando y vendiendo desde apoyos, no estallidos sociales, tienen de rehén a los niños, etcétera. Hay más que se están comprando y vendiendo, y es lo que se llama pues clientelismo y patronazgo. Claro, ¿y es un trueque razonable para todos? Es un trueque razonable. Es un trueque razonable, como todo trueque, dependiendo de qué es lo que quieres tú maximizar. Si lo que el gobierno quiere maximizar es su bienestar de muy cortísimo plazo, sí. El problema es que cada gobierno, Leonardo, Ricardo, decide que pues sí va a transar con la CENTE porque no quiere tener problemas en las calles o no quiere tener revueltas o no quiere, en fin. Entonces, todos dicen, lo voy a hacer y bueno, que ya el que venga atrás cargue con el problema. ¿Y qué es lo que han hecho? Han hecho crecer el problema de una manera exorbitante, de tal forma que hoy la CENTE ligada el bote, me estás diciendo. Patean el bote. Hoy la CENTE se da el lujo, ahí sí, a diferencia de lo que decíamos hace rato de Romero Champs, Ricardo, se da el lujo de desafiar con éxito al Estado mexicano. ¿Cómo se va a parar esto? Bueno, cuando haya alguien que no quiera maximizar esto de corto plazo o con acciones como muy importantes como la que llevó a cabo hace poco y que ganó en la Corte, Mexicanos Primero, ¿no? Sí. En donde nos dan la razón para tener el interés legítimo y pelear a dónde van los recursos que están destinados a la educación, porque sí nos importa y tenemos derecho a saber y tenemos derecho a exigir que se gasten en lo que se dijo que se iban a gastar. Ricardo Rafael. La pregunta que haces merece una respuesta directa y si desafías fuerte. En mi opinión, yo prefiero tener elecciones sobre todo lo demás. O sea, si me obligas a tomar posición, te diría, Leonardo Curcio, tener elecciones por encima de todo lo demás. Bien. Lo que se paga con dinero sale más barato en este caso. Puesto así, sí me importaría distinguir Oaxaca y Guerrero. Yo creo que en Guerrero tenemos un estallido social andando, donde de pronto creo que nos confunde suponer que está comandado por la CETEG. Yo creo que está comandado por grupos violentos y guerrilleros que han penetrado la CETEG, entre otras formas de expresión y participación. Entonces, en ese sentido, sí habría que asumir que ese grupo antidemocrático o esos grupos van a utilizar lo que esté a su alcance para evitar que haya elecciones, porque justamente esa es su estrategia de aquí a junio. La pregunta es si con esta negociación con la CETEG, puede ser la CETEG retirarla, parte de ella, algunos de sus líderes, que incluso se han manifestado dispuestos a que haya elecciones, retirarla de su vínculo con la guerrilla.
Yo creo que en Guerrero está el foco. Oaxaca es clientelismo y patronazgo puro. Esa es otra historia, ¿no? Y se puede resolver con dinero. Pero sí creo que hay una operación de seguridad nacional en Guerrero que es más delicada y que no se resuelve solamente con clientelismo. Y muy interesante eso. Y yo me pregunto si es posible, digamos, desvincular el tema de Ayotzinapa de las demandas de la CETEG, o sea, separar un poco una operación quirúrgica, entiendo que es complicada, las demandas de los padres, ahora activados por las incomprensibles declaraciones de un Vicente Fox, que sabrá Dios en dónde se inspira y qué sensibilidad tiene, decirle a los padres, bueno, ya no las voy a repetir, aquello de, ya sáquense eso de la cabeza, el mundo debe seguir, cuando son tus hijos los que están desaparecidos. Pero bueno, me preocupa mucho este tema porque ayer nos decía María Amparo, Ricardo, amigos de Enfoque, nos comentaba Guillermo Valdés, que en la encuesta que hicieron, una de la versión oficial de lo que ocurrió efectivamente en Cocula ha venido ganando algunos puntos en credibilidad. Sigue, digamos, un masivo descrédito a la versión gubernamental, es decir, la gente no se lo compra. Pero me pregunto si el gobierno ha soltado esta idea no solamente de haber cerrado una averiguación previa, como todos sabemos, sino de tratar de convencer de que finalmente agotó todas las posibilidades, de que realmente estuvo movido por la buena fe, que no tiene absolutamente nada que esconder en ese tema y que si hubiese pruebas supervinientes no tendrían problema en reabrir el asunto. Yo no sé si el gobierno está desestimando esto. También platicamos ayer con nuestro embajador en la OEA, Emilio Rabasa, y le preguntábamos sobre la coadyuvancia que está tomando o que ha dado la esfera hemisférica, digamos, toda la parte que lleva Emilio Álvarez y Casa, para darle, digamos, más profundidad a la investigación. En suma, el gobierno debería tener un interés en que fuese creciendo, ahora que está en una fase en la que nadie le cree casi nada, y que vaya ganando terreno esta, digamos, tesis de que finalmente en el caso de Ayotzinapa trabajaron profesionalmente, María Amparo. En fin, ¿cómo lo ves? Mira, creo que esto que nos muestra la encuesta de GEAISA en el big picture, en el gran escenario, contexto, pues pinta poco, es marginal. ¿Debería querer, preguntas tú directamente, el gobierno mayor credibilidad? Sí creo que debería de querer mayor, o sea, creo que quiere mayor credibilidad. Está haciendo las cosas bien, en fin, se enderezó algo. Lo 7 de puntos Ayotzinapa, te suben, ¿no? Algo Ayotzinapa, con la llegada a México de los de la Comisión Interamericana. Creo que los resultados que van a poder dar cuando los den, dijeron que iban a tomar como 6 meses, ¿no? Cuando los den, ¿sí es correcto? Sí. 6 meses, cuando lleguen a darlos, pues van a ser tan frustrantes como han sido los resultados que nos dio a conocer la Procuraduría General de la República. Me parece que, dada el contexto, sí. No, pero distingo dos cosas. Una cosa es frustrante, el hecho, pues y otra cosa es que tú le creas a la autoridad. O sea, yo digo que el gran problema que tiene la autoridad no es que son tremendamente frustrantes los hechos. El tema es que te digan, a ver, lo que está diciendo este señor, pues sí, corresponde a la verdad. Tenías un 51% que decía, sí corresponden a la verdad, en noviembre del 14. Hacia 2015 ya tienes un 58%, y dicen, bueno, pues sí, lo que dijo la Procuraduría corresponde a lo que realmente ocurrió. Creo que en general la credibilidad de para este hecho específico que nos preguntas, responde o se va a inscribir en este contexto general. No vamos a poder subir la credibilidad de Cocula o de Iguala si no se sube al mismo tiempo la credibilidad general del gobierno. Sí. Aunque es cierto que la credibilidad se hace de poquitas credibilidades, ¿no? Le creo en el caso de Virgilio Andrade y la Casa Blanca, le creo que va en serio el Sistema Nacional de Anticorrupción, le creo lo de Iguala. Sí se construye a poquitos, pero cuánto va a pintar Iguala es difícil saberlo. Está sumido en un terrible problema de, no solo de acuerdo, no de popularidad, que creo que no es lo importante, está sumido en un problema de falta de credibilidad. Tienes toda la razón, pero sí me moviste el tablero. Yo decía, para desactivar la crisis de seguridad nacional que hay en Guerrero, deberías irle bajando a ese tema y desligarlo de los reclamos de la CETEC. Ricardo, Rafael, ¿tú qué lectura tienes? A ver, déjame bordar un poco en los mismos referentes que planteó María Amparo. La credibilidad es muy parecida a las cuentas de banco o al dinero que uno tiene en el colchón. Es decir, cuando empieza a caer,
hay un momento en que necesitas pedir prestado credibilidad, o cuando la legitimidad, para decirlo en términos más de politólogo, se disminuye, necesitas traer legitimidad prestada. Yo creo que este gobierno ha sido muy malo para operar, digamos, activa, contundentemente, esa solicitud de préstamo. Remitámonos al asunto. Cuando traía mayor nivel de credibilidad la PGR y su investigación, traía de la mano a las peritas argentinas, ¿no? Bueno, cuando en la encuesta se cae, es cuando dice, no, las peritas no sirven, porque ya no dicen lo que a mí me conviene que digan. Platicamos la semana pasada. En lugar de traer de este lado a la ONU, y por ejemplo su relator en materia de tortura, y dialogar con él, te peleas con él. ¿Por qué yo tendría algún tipo de ingenuidad que me llevase a suponer que no va a ocurrir lo mismo con la Comisión Interamericana y van a acabar diciendo Emilio Álvarez y Casa tiene intereses políticos internos y está jugando con la comisión como parte de una conspiración en nuestra contra? Y en ese sentido me parece que no han sido pues muy consistentes. Si vas a pedir prestado, respeta al banquero. Si crees que puedes vivir sin pedir prestado, habla mal del banquero, pero no hagas las dos cosas. No le pidas prestado al banquero y luego hables pestes del banquero, porque es la peor estrategia posible y yo creo que esa es la que están siguiendo. ¿Verdad? Ahora, ¿puedes tú por decreto bajar la presión de un conflicto social? No, Leonardo. Normalmente la bajas así, trayendo autoridades. Había conflictos sociales en México derivados de lo electoral, trajiste observadores internacionales, empacaste muy bien la discusión y bajaste el problema electoral hasta que lo desapareciste en México. Así es como se desperdicia, pero no es por decreto, no es, por favor ya cállense, ya no hablen de eso, hombre, ya a lo que sigue, página claro vuelta. No, por supuesto que no. No, hay que despresurizar y eso lo ganas con credibilidad. Ya que lo plantean en el gran tablero, pues les pregunto, ¿qué está ocurriendo en México? Lo digo, por supuesto, en el tono más analítico posible. ¿Qué está ocurriendo con el gobierno de México, que entendió perfectamente lo que el negocio de la credibilidad es, nacional e internacional, y de pronto lo ve uno cometer una serie de errores verdaderamente en contra del manual, ¿no? Es decir, y cuando digo este gobierno, si hubiese sido un gobierno visiblemente incompetente en entender el contexto que tenía al inicio de su mandato, diría, pues no tienen remedio, pues así son. Pero el gobierno de Peña entendió perfectamente, recuerdo un artículo suyo el 2 de julio en el New York Times diciendo, señores, no se equivoquen, este no es el mismo PRI el que llega. Mi compromiso con la lucha anticorrupción, con los resultados, perseguir, que les preocupaba mucho a los americanos eso, líderes del narcotráfico, lo voy a cumplir, soy otra generación. Hicieron una magnífica labor de ubicar a México, el famoso memo en la prensa económica internacional, contando que era una nueva generación de políticos, y que no tenía nada que ver con la realidad del PRI, digamos, anterior, ¿no? Es decir, y mucho menos se desmarcaron muy bien del salinismo como expresión política, independientemente de los vínculos personales que pueda haber. Es decir, esta idea de que esto no era una reedición del salinato, lo manejaron razonablemente bien y consiguieron credibilidad interna. El Pacto por México lo fue. Bueno, ¿cómo es posible que llega un momento en el cual, ya discutimos aquí ampliamente, se acabó de legislar y hay que gobernar? Tienes defectos en el gobierno, pero que en el tema de credibilidad, siguiendo el ejemplo de Ricardo de la cuenta de banco, la tienes en ceros y te dedicas a pedir créditos para comprar joyas y tú dices, oiga, pues ¿en qué parte del manual nos perdimos o qué ocurrió en quien toma decisiones para autorizar? No nos detengamos en los detalles. Ayer lo platicamos con abundancia, la revista Hola, diciendo, oiga, pues toda la credibilidad que ganó con la visita de Estado, ahora frivoliza completamente el asunto. El tema de las casas, tienes un 80% de la población, según también la encuesta GEAISA, que cree que esas casas, la del presidente y la esposa del presidente y la de Videgaray, fueron adquiridas indebidamente. O sea, tú estás en números rojos y de pronto dices, deme una American Express negra porque me voy a ir a comprar unos diamantes. Tú dices, oiga, pues como que no está el horno para bollos. Algo se me rompió en el silogismo, María Amparo, no frivolizo ni trivializo, que no alcanzo a entender. O sea, cualquier presidente, además aquí se ha documentado que se formó para eso, tiene una tesis de licenciado, o sea, se la pensó. Y sabe que el elemento principal que tiene la casa presidencial, aparte de todas las palancas, es la credibilidad. Y si tú vas perdiendo credibilidad en tu segundo a tercer año, pues el resto puede ser un desierto terrible. Me acuerdo los 3 últimos años de Fox, pero en fin, les pregunto, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué no atesoran o no valoran en su justa dimensión la credibilidad, María Amparo? ¿O no parece que eso está ocurriendo?
Debe haber muchas, me pones una pregunta difícil, debe haber muchas Tenemos respuestas, todavía hay 10 minutitos. variables alternativas, ¿no? Uno, yo me pregunto si ya llegó al límite, primero, si pensó que ya con el pacto con México y haber legislado y haber sacado su agenda de reformas, que era lo más preciado, lo principal en su proyecto, con eso dijo, miren, yo ya, ¿sí?, logré lo que tenía que lograr, me tuve que sentar con estos partidos de oposición en la mesa, ya les saqué lo que les quería sacar y ahí se ve, no vuelvo yo a tener que sentarme en esas mesas a las que, por cierto, no estoy acostumbrado y ahora voy a abordar sobre la segunda razón. Finalmente, el presidente Peña Nieto viene de gobernar uno de la decena de estados de la República que en México no han tenido alternancia y que no han tenido gobierno sin mayoría. Me hago una pequeña corrección. Tuvo Montiel, creo que fue en su primera legislatura, un gobierno sin mayoría, pero rápidamente compró a 11 diputados locales del PAN para poder tener esa mayoría. Entonces, Peña Lo que se resuelve con dinero sale barato. Ricardo, hasta en elecciones. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Que Peña Nieto se nació, se crió, se reprodujo en un estado en donde ni ha habido alternancia, ni ha habido oposición, ni ha habido congresos sin mayoría. Y gobernó como gobernó Montiel durante mucho tiempo, diciendo, a ver, yo quiero esta ley, se pasa. Acuérdense cuando se pasó la reforma política prohibiendo las alianzas, para que PAN y PRD no le pudieran bajar al PRI parte de su votación. Se prohibieron las alianzas, ya se nos olvida esa reforma política en el Edomex, Leonardo, Ricardo. Y si había una manifestación, decía, mándenmela quitar. Y si había una mala prensa, pues la prensa se acallaba. Entonces, bueno, ese es el contexto en el que gobernó Peña Nieto. Segunda explicación. Tercera. Pero ¿y el 12 y el 13 cómo te lo explicas? Pues ya te dije, pues ya sacó lo que necesitaba sacar y dijo, yo ya no me tengo que sentar aquí. Si alguien, regreso a su símil del banco, ¿sí? Siempre nos enoja si yo le presto a Ricardo y no me paga y veo que mañana se va de vacaciones a Europa, pues sí me va a dar mucho coraje porque no me pagó. Yo le presté. ¿Verdad? Entonces, la credibilidad, o sea, si un banco me presta es porque tengo un historial limpio en el buró de crédito. En el buró de crédito de la ciudadanía, ¿sí? Enrique Peña Nieto no tiene credibilidad y no está haciendo nada por ella, salvo otra vez hacer lo que ha sabido hacer muy bien, legislar. Yo tengo esperanza que pase el Sistema Nacional Anticorrupción y ayer tuvimos la buena noticia en el Senado de la Ley de Transparencia. Fuera de legislar, yo les pregunto, actitud justificatoria ante cualquier acto de corrupción. Segundo, el presidente dice, yo voy a presentar mi declaración, el gabinete ni lo pela, no lo hacen, o sea, se va solo el presidente. No hay consecuencias en su gabinete y su círculo cercano por los actos de corrupción. No solamente no hay consecuencias, hay premios. Así las cosas creo que es muy difícil. Ricardo. Es un hecho público que Enrique Peña Nieto tuvo una mejor estrategia de comunicación a la que tiene hoy. Coincido contigo, es una pregunta interesante, traté de averiguar por qué. María Amparo ya da uno de los argumentos y creo que vale la pena colocarlo quizá como el principal. Sabe muy bien comunicar cuando la oposición que enfrenta es baja. Y el Pacto por México lo que hizo fue disminuir los actos opositores. Sin duda, en ese script, en ese guión, se mueve impecable. Por eso cuando se acaba el Pacto por México, primera explicación, cambia la condición, las oposiciones vuelven a aparecer y ahí no comunica bien, no sabe muy bien este presidente y su equipo cómo moverse. Añado un segundo argumento. El equipo con el que ganó ya no es el mismo. A ver, comienzo con lo primero. Cuando el episodio de la Iberoamericana, que aquí discutimos tanto, y la reacción, yo me acuerdo muy bien a Leonardo subrayando, sorprendido, la reacción que tuvo su equipo con aquel decálogo, había un equipo de campaña de Enrique Peña Nieto, oía a más de 7 personas. Por cierto, de muy distinta estirpe, origen, en fin.
Claro, estaban ahí Videgaray, estaba ahí Nuño, pero no estaban solamente ellos o Castillejos. Había otras voces. En ese entonces, el recién defenestrado procurador, por ejemplo, Murillo Karam, o el propio secretario de Gobernación, Osorio Chong, tenían una voz potente. Yo tengo la impresión de que el equipo de hoy se redujo en número. No quiere decir que haya renunciado el secretario de Gobernación, no me atrevo a decir que Murillo quedó fuera del gabinete, es evidente que ahí sigue, aunque esté en Sedatu. Pero el equipo se redujo, se comprimió. El presidente está oyendo mucho menos crítica o menos debate dentro de su propio equipo y yo creo que esto lo está llevando a equivocarse en serio. Regreso de vuelta al equipo, al tema del banco. ¿No sería momento para que el presidente subiera otras voces? Solo para que nutran su propia inteligencia y animen sus neuronas. Porque cuando uno oye a tan pocos, y esos pocos son los que priorizan la comunicación social del espectáculo, es decir, la de las 21 páginas en el Hola, o la del video de su mujer, porque ese es lo que ha privilegiado, esas son las voces que está oyendo, los que le dicen, esto es una telenovela, no te preocupes. La política y la telenovela son lo mismo, son lo que lo están llevando a tener una comunicación equivocada. Creo que lo de Lola es una prueba más, pero la lista es larguísima. Ciertamente. Me quedo, digamos, con varias preguntas. Lo de la presión opositora, María Amparo, pues una buena parte de los problemas más serios que ha tenido este gobierno no se derivan de una presión opositora. Le acaban de aprobar su procuradora, hicieron esta transacción de decir, a ver, van a salir las leyes con las que gano yo credibilidad, pero se van a quedar Arely, se va a quedar el secretario de la Función Pública, es decir, en ese trueque, pues el presidente gana y gana mucho, es decir, esos dos funcionarios quedan ahí. Creo que es un presidente que no ha tenido contrariamente a lo que ha ocurrido con presidentes anteriores, desde Zedillo hasta Calderón, una oposición seria, ¿no? Una oposición fuerte. Ha sido más bien una oposición guanga, por tanto una buena parte de sus problemas son tropezones por decisiones propias, o sea, lo del tema del tren no fue porque una presión legislativa muy fuerte lo llevara a cometer ese error. Los más recientes son tropezones propios de decisiones absolutamente exclusivas del gobierno. Que ha sido un gobierno que legisla bien, claramente su gran éxito es eso, no cabe duda que es un gran político. Ahí entra el primer, digamos, clic en mi cabeza, o sea, el tin en mi cabeza diciendo, como un gran político, o sea, un hombre que es capaz de hacer eso y entender, a ver, no puedo arrollar, aunque mi coordinador jurídico diga que la ley de transparencia va a ser así, no puedo arrollar a los opositores, a voces sensatas que me están diciendo, desde digamos, ONGs hasta académicos, no lo haga. Es decir, no sé en qué momento ese político sensible, que entiende que las cosas no se pueden imponer en el México actual, de pronto se quita el saco y dice, ahora vamos a hacer esto, si les gusta bien y si no les gusta, también. Es decir, simple y llanamente, por reducido que sea el equipo, Ricardo, perdón que complejice el asunto, pero lo llevo al siguiente piso, pues aunque sean dos, ese político hábil, de pronto deja de serlo, eso me desconcierta. Presión opositora, pues la veo muy similar a la que tuvo en el Estado de México, es decir, realmente si Silvano Aureoles era opositor, que baje Dios y lo vea. Y luego, en materia de éxitos, pues yo rompo una lanza por el gobierno de la República. Ha sido buen legislador, pero en ciertos temas que les interesan han sido muy eficaces. Y en ambos, uno depende del dinero, ha sido un recaudador fenomenal, este gobierno. Ha logrado incrementar la recaudación, ojalá sí funcionaran todos los departamentos del Estado, o sea, ojalá sí tuviéramos la misma eficiencia, y la segunda es por la credibilidad internacional, o sea, básicamente con los vecinos, ha sido un gobierno extraordinariamente eficaz para decapitar cárteles, o sea, su historial, han detenido o digamos han muerto en enfrentamientos 122 aristócratas del crimen, o sea, no es un expediente que alguien pueda despreciar, incluidos el Z42, el Chapo, la Tuta, digo, es un expediente que cualquier gobierno lleva a cualquier foro y dicen, oiga, pues lo está haciendo bien, entonces te preguntas por qué eso sí lo pueden hacer bien y lo demás no. María Amparo Casar. Dos diferendos. Uno, con Ricardo, yo no creo que oía más voces en la campaña de las que oye en este momento. Creo que el equipo se ha mantenido más o menos, vaya, Murillo Karam salió ahora, las razones no las conocemos a profundidad, o sea, las verdaderas razones por las que se cambia de secretaría, bueno, yo no las conozco, pero no creo que fuera, digamos, más plural el coro de voces que tenía antes. Segundo, me sorprende muchísimo, y lo hemos platicado y creo que en eso coincidimos los tres,
la oposición que tenemos simplemente no ha aprovechado todos los tropezones de el gobierno de Peña Nieto para, aunque fuera por ganancia electoral. Sí es una oposición pues muy extraña la que tenemos en este país. Estamos a pocos días de las elecciones y ni el PAN ni el PRD, que son sus dos principales, todavía son sus dos principales opositores, han aprovechado los escándalos de corrupción para jalar más votos. Simplemente que me lo expliquen. Y los éxitos, reconozco el éxito recaudatorio y la eficacia del SAT. Con los costos que tuvo la reforma fiscal, hagámonos bueno, pero y la parte de la credibilidad internacional no es ahí donde tengo un diferendo contigo, Leonardo, porque si la decapitación de cárteles es un índice, ¿sí? Vaya y pase. Pero yo recuerdo al final de Vicente Fox dar la lista, la hizo entonces Medina Mora, que estaba en la Secretaría de Seguridad Pública. Cuando nos dice todas las cabezas, y había estado antes en el CISEN, todas las cabezas que lo había logrado cortar, bueno, pero la violencia siguió subiendo y hoy todos los expertos en delitos nos dicen que lo que dice el gobierno, que 14% es simplemente medir malas cosas. Entonces yo no creo que haya habido una alza en la credibilidad internacional por motivo de la decapitación. Me reservo el tener matizar eso, pero escuchamos primero a Ricardo. Pero entiendo tu provocación. Es un gobierno de claroscuros. ¿Por qué está juzgado solo por los oscuros? Claramente el emisor del mensaje se está equivocando. Yo no creo que baste con cambiar al director a diferencia de lo que decíamos la semana pasada, al director de comunicación social y vocero de la presidencia. Es decir, claramente tienen que reconstruir su estrategia de comunicación. No sé hacia dónde lo van a hacer, pero me importa no ser el programa sin decirlo. No es colocándose como presuntos culpables, no estoy diciendo que sean culpables, de correr a periodistas distinguidos de su empleo. O sea, claramente ese no es el paso. Si así lo van a hacer, habría que insistirles, por ahí no. Hay otras rutas mucho más inteligentes para que los claros también predominen junto a los oscuros. Y muchas gracias, Ricardo. Pequeño matiz, yo decía credibilidad internacional, es decir, igual que las universidades, los investigadores, tenemos que reunir ciertas cosas para ganar calificación. En el tema de lucha contra el narco, por supuesto, el decapitar estructuras no te resuelve el problema, pero sí es un elemento fundamental que los vecinos califiquen. O sea, la principal preocupación que los vecinos dijeron es se mantendrá de los órganos de seguridad, claramente la DEA y compañía, se va a mantener la voluntad del gobierno de decapitar estructuras o no, incluso se habló de la posibilidad de que pactaran con ellos, otra de las propuestas de Vicente Fox, que esta semana ha estado desatado en materia, ya dice, oiga, ya mejor que no se le ocurran cosas porque de plano llora uno, si fuera presidente daría para que tuviéramos tertulias completas discutiendo eso, pero ya mejor lo jubilamos. María Amparo, muchas gracias. Gracias por la precisión, Ricardo, Leonardo. muchísimas gracias. Muchas gracias.